colapsa la economía y todos estamos hablando del dólar. Los economistas, gran parte de lo de la City es como, sí, estamos en crisis, pero bueno, la expectativa y las encuestas, no, habla de los números, son unas cosas terribles. Y con Alfredo Zayat vamos a poner ahora un ojo en la economía real. Así es, basta. En la contraparte que cuenta, la que afecta el bolsillo de todos los argentinos. Basta de la mesa de dinero de Nico Lantos, basta que querés saber lo que pasa con el dólar, ¿A cuánto el se Riego fue el Riego País, País? Todas esas cosas. Basta. No. Esas cosas que no entiendo. Vamos a hablar del tema financiero, pero yo creo que, a ver, cuando venía para acá estaba pensando, digo, bueno, voy a hablar del dólar, voy a hablar del Riego País, voy a hablar de los puts, todo, porque domina la agenda y la gente quiere entender, como bien decís vos, bueno, ¿qué es lo que pasa? Me da la impresión, y por ahí es simplemente un análisis medio afiebrado mío, que hablar tanto del dólar, que es muy sensible, Sí. minimiza o desplaza el análisis, y que ayer mencionaba, del desastre que está pasando a nivel de la economía y de los ingresos. Antes te mencionaba, es impactante la caída de la economía real. En una guerra, en una pandemia, en una hiperinflación, tenés caídas de esta magnitud. Nunca antes, y lo subrayo, nunca antes, por una política deliberada, por impericia, por vocación, por ineptitud, llevó a estas caídas de 2 dígitos durante tantos meses en las variables sensibles de la economía real. Ayer yo hablaba con un economista que me decía, mirá, si vos le sacás el país y el año a este gráfico y me lo mostrás a mí o a cualquier otro economista, te vamos a decir que es un gráfico que corresponde a un país que pasó o por una guerra, o por un terremoto, o por una pandemia, una epidemia gravísima. Digamos, son gráficos que en la facultad se estudian para representar lo que pasa cuando colapsa una economía. Exactamente. Colapsa la economía y todos estamos hablando del dólar. Los economistas, gran parte de lo de la City es como, sí, estamos en crisis, pero bueno, la expectativa y las encuestas, no, habla de los números, son unas cosas terribles. Ahora voy a compartir el del salario mínimo vital y móvil, Sí. que es el piso para los salarios, para las negociaciones salariales, para el tema de las paritarias. Es impactante la caída. Hoy es de 234.215 pesos, lo menciono porque mañana se reúne el Consejo del Salario Así Mínimo. es, ahí tenemos el gráfico para quienes nos están siguiendo Mirá. en la tele o en YouTube. Pero mirá ese número, está abajo del 2001. exactamente. Está abajo del 2001. Y está en los niveles de los 90 que no se actualizaba. Pero además cayó rapidísimo, porque no solamente está muy bajo, sino que no es que viene de una bajada lenta y constante, sino que se desplomó. Colapso. Colapsó. Eso es colapso. Colapso de la economía real y de los ingresos de la población. Cuando yo te dije que es 234.215 pesos, no se actualiza desde mayo, tiene un poder de compra 32,1% menor al que tenía en noviembre del 2003. 32. Del 2023. 2000, ¿qué dije? Del 2003. Ya me fui mal. O sea, 2023. con respecto a hace menos de un año, perdió 1/3 del poder de Sí, compra. Milei. Todo es 100% Milei. Esto es a partir de un informe de cifra CTA. Y esto, a ver, Alfredo, está íntimamente relacionado. Cuando decimos, como comentábamos aquel otro día, que el consumo de carne en la Argentina es el más bajo en un siglo, está íntimamente relacionado con esto, con que ya los sueldos que hay no alcanzan para comprar carne. Por eso, ¿cuál es la lógica de pensar, decir, viste que con Macri era el segundo semestre? Sí. Acá fue primero la super cosecha, que no la fue, y antes estabas mencionando con Laura, bueno, y lo estuvimos también mencionando a lo largo de estos días, ayer con el ex embajador en Estados Unidos, Jorge Argüello, bueno, no sé si fue ayer o antes de ayer, pero sí, bueno, no importa. Sí, esta idea de, bueno, Trump, después de la ley de Trump. base, después de Trump. Y que viene después de- Trump. Entonces, como que todo dice, bueno, no importa. Tierra arrasada, colapso de la economía. No, porque va a ganar Trump y entonces te va a dar 10.000 millones de dólares.
seamos buenos en el análisis de la economía real y sobre las variables centrales. No solamente el dólar, vuelvo a repetirlo. Es una variable sensible, sí. Es una variable distributiva, sí. La economía es bimonetaria y por consiguiente tenemos... Ahora bien, todo el resto es impactante. El silencio de las cámaras empresariales es llamativo. El de la Unión Industrial Argentina. Ahora te voy a compartir datos del informe de la Unión Industrial Argentina sobre precisamente los datos de mayo, y que adelantan junio. Despacho de Cemento en junio, una caída interanual. Ya estamos hablando de junio, que teóricamente era el momento del rebote, ¿no? Sí. Que era el momento del rebote. 32,8%. 32,8%. O sea, de cada 3 bolsas de cemento que se despachaban hace un año, hoy se despachan 2. Una se quedó por el camino. Producción de autos, 40%. Yo sé que muchos escuchan números, solamente yo lo digo para que piensen, son todos de 2 dígitos. Sí. No es para que lo memoricen, ni para que se abrumen con la cuestión de los números. Simplemente para dar cuenta de lo que es el colapso que estamos viviendo. Pero de nuevo, cuando a veces pasarlo a números más chicos ayuda. De cada 10 autos que se fabricaban en este país hace un año, hoy se fabrican 6. Claro. Hay 4 que se quedaron por el camino, es una barbaridad. Los grandes usuarios industriales utilizan energía. Así y es. Por consiguiente, CAMESA tiene un relevamiento sobre el consumo de grandes usuarios industriales. En junio bajó un 13,3%, más que en mayo y más que en abril. O sea, viste que te dice, y sí, cae, pero va a ir recuperándose. El mismo verso que la mayoría de los economistas de la Citi y los consultores hablaban, diciendo, y ya estamos llegando a un piso, hay un leve repunte. Ricardo Arriazu, sí, pero incluso hasta algunos te decían, más allá de la B corta. Algunos te mostraron la B corta porque dejó de caer al 20 y pasó a caer al 7. Claro, pero que se va a ir recuperar, que va a ser una U, que va a ser como una sonrisa, la pipa, etc. Bueno, sigue cayendo cada vez más. Los patentamientos de máquinas agrícolas, el campo, 36,6%, porcentaje interanual de la actividad industrial. Las importaciones de Brasil cayendo un 50%. Bueno, es la verdad, vuelvo a repetirte, esto es inédito para una economía que teóricamente quiere estar manejado por el futuro premio Nobel de Economía, por un mesadinerista. Digamos, es un nivel de desastre que es impactante, que si querés desde el sector político, sindical, empresarial, perdón, no salgan a por lo menos advertirlo. Eso te iba a decir, la misma UIA que firma este informe después apoya al gobierno. Sí, hay una fantasía. Bueno, ahí hay un aspecto político ideológico, pero ahora me voy a centrar en la cuestión económica. Hay como una fantasía que, bueno, esto es el tránsito doloroso para la próxima recuperación, digamos. Tenés que pasar por el infierno, el purgatorio, no sé, ahí tendría que ir con algún teólogo que me lo precise. Pero bien. Los argentinos ya hemos pasado por esa fantasía otras veces y nunca hubo un paraíso prometido después del infierno. Y de hecho, la experiencia política más positiva de la vida de casi todos los que estamos, porque salvo los más grandes no llegaron a vivir en los gobiernos de Perón, fue un presidente que llegó y al día siguiente se puso a dar buenas noticias, no pidió ni 24 horas de tiempo, no les dijo a los docentes de Entre Ríos, che, bánquenme que el mes que viene les subo el sueldo, pero tengo que ordenar un poco las cosas. Lo primero que hizo fue empezar a tomar decisiones políticas en el sentido contrario al que se están tomando ahora. Obvio. Sin esperar que pase el infierno, el largo desierto, ni mucho menos. Hablábamos de los ingresos y hablamos de la actividad industrial. Y por consiguiente, esto es cuál es el horizonte que viene, es de incremento del desempleo, ya por la estrategia de las suspensiones o el adelantamiento de vacaciones, ya se agota, que es el primer mecanismo defensivo que tienen los industriales, las pequeñas y medianas empresas para enfrentar una situación crítica. ¿Por qué? Porque te están prometiendo que, bueno, son unos meses y después se recupera.
no se recupera, bueno, después lo que viene, lamentablemente, es los despidos. Pero si caen los ingresos, la actividad industrial cae, o sea, ambos colapsan, ¿cuál es otra variable que refleje esta situación de colapso de la economía real? Es el del consumo. Claro. El del consumo. Y ahora también voy a compartir el cuadro, el gráfico, vinculado con la caída del consumo en supermercados, autoservicios mayoristas y lo que se llama comercio de proximidad, llamados los chinos, ¿no? Sí. Bueno, Aprovechando que no está Michelin Lee para 12,5%, 12,5% en junio, Eso que es es, mayor que en mayo. Es interanual. Interanual, que es mayor que en mayo. O sea, están vendiendo menos. Si yo te digo, este informe de Sentia lo hace en función de los tickets que se venden. O sea, no es una encuesta, estás consumiendo más, consumiendo menos, a la gente no, sobre los tickets. Entonces vos agarrás y decís, bueno, es lógico, es la lógica, sí, los ingresos no crecen, al revés, colapsan. Si la industria colapsa, bueno, después tenés el reflejo de la caída del consumo. Caída del consumo que implica, esto es promedio, 12,5%. Después agarrás por rubros y ves que, por ejemplo, lo de bebidas y bebidas alcohólicas vinculadas a cerveza es catastrófico. Caídas hasta casi del 50%. Es que la gente deja de comprar lo que no es esencial. Deja de comprar todo aquello que no es esencial. Golosinas, caramelos, digamos, no se vende directamente. Por eso vas a los supermercados, salvo en algunos días por ahí que tienen promoción, y están vacíos. Cuando estaban explotando, cuando vos tenías los meses, un año anterior, que además adelantan que julio y agosto van a seguir con caídas interanuales de 2 dígitos. Es impactante. ¿Esto por qué se da? Porque también es una política deliberada. ¿Qué es lo que desapareció? Precios cuidados, y tenía después ya otros nombres, lo que estaba vinculado con la idea de precios libres. Y entonces, bueno, tuviste aumentos totalmente desproporcionados que las empresas de consumo masivo dicen, pero bajamos, ¿qué ajustamos? Precio o cantidad, y ajustamos cantidad. Por eso ves los datos de la industria que te están bajando, la industria de alimentos. Dice, bueno, producimos menos. Me acuerdo que hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, te querían hacer creer que por cambiar el cartelito de 3x2 a otro que dijera 33% de descuento, la gente iba a comprar más. Bueno, ahí lo tenías al gran secretario de Economía a cargo del titular de Hacienda y que tiene como jefe al presidente, que es el ministro de Economía, haciendo esa alquimia ridícula que los propios supermercadistas se reían, pero bueno, ¿qué poder hacer? Y recordemos, digo, para unir una línea entre estos 3 datos que vos vas dando, algo que decimos siempre, lo decíamos ayer y lo vamos a repetir todas las veces que haga falta. Esto es una espiral, porque menos ingresos implica menos consumo. Si se consume menos, si se vende menos, se produce menos. Si se produce menos, bajan los sueldos y se despide a la gente. Y eso es menos ingresos, que a su vez es menos consumo, que a su vez es menos producción. Y esa espiral no se corta naturalmente hasta que no haya una decisión política de cortarla. Hasta que el gobierno no decida poner recursos en la economía real para que la gente tenga más plata en el bolsillo y vuelva a salir a comprar, vamos a seguir teniendo números interanuales cada vez peores y números intermensuales cada vez peores. Así es, pero para que la mesa de dinero de Nico Lantos no se ponga nervioso y más todo. Mira, el teléfono prendido fuego, me dicen, ¿qué hago? ¿Compro? ¿Vendo? ¿Qué? Caramelos, cerveza. No quiero decir, Alfredo no está dando lo más importante, después viene la producción, todo, dice, basta que esté hablando de la economía real. ¿Qué está pasando con el dólar? ¿Qué pasa? ¿Querés saber qué pasa con el dólar? Bueno, está subiendo. No. El dólar MEP, 1.303, o sea, está subiendo el 1,9. Avisen la Bausili que intervenga. Contado con liquidación, 1.304. El riesgo país 1.591, el dólar blue 1.420, subiendo el 1%. Bueno, yo creo que ahora van a intervenir para tratar de bajarlo más. Lo que digo es que al tercer día, no al séptimo, al tercer día resucitó el dólar después de esos 2 días de ajuste. A ver,
Esto no quiere decir que no vaya a bajar y que termine cerrando, porque obviamente el Banco Central tiene un poder de fuego, cierto poder de fuego, que bueno, puede terminar agotándolo, pero a los 2 días no se agota ese poder de fuego. Entonces, porque además también si baja mucho el contado con liquidación, lo que hace que los exportadores no quieran vender, No, claro. cuando necesitan vender. ¿Por qué? Por el 80-20. Sí, el blend. Claro. Entonces, Y encima el precio de las hojas se está hundiendo. ahí estamos. En fin, gracias, Alfredo. En un rato hablamos de las sobretasas del FMI. Sí, claro que sí. Sí, señor. Vamos a también seguir con el tema del sistema de inteligencia, una